Comercial y continuamos con más, pero antes de tener nuestra siguiente entrevista, nos han llamado vía telefónica para que repitamos este número para que alguien tenga algún pariente, algún conocido que quiera rehabilitarse luego de estar dentro del alcohol y las drogas. Aquí se los volvemos a repetir: 09-59-82-81-65, 09-59-82-81-65. Ahí está el número para que las personas puedan contactarse con grupos 24 horas y así ayudar a sus familiares. 12:38 minutos. Ahora sí tenemos la presencia, y le pedimos disculpas por ese pequeño retraso, a Luis Felipe Tillería. Él es concejal de la ciudad de Londres. ¿Cómo está? Bienvenidos a los micrófonos de Unión Radio. Sí, muchas gracias, Gisela. Licey. No me Glisel, cambie el nombre. perdón, Giselle. Un gusto estar aquí. Un saludo migrante a nuestros compatriotas que nos escuchan desde Inglaterra, España, Italia, Estados Unidos y desde todo el Ecuador. Un placer estar aquí. Oiga, usted es ecuatoriano, Claro, ¿verdad? claro, Pero es ecuatoriano. concejal de Londres. Coméntenos primero su biografía para que la ciudadanía diga, wow, qué chévere llegar hasta esos Eh, límites, ¿verdad? Muchas gracias por sus palabras. Nací en Guayaquil, crecí en Guayaquil, estudié en el Colegio Espíritu Santo. Arranqué la universidad entre la Universidad Católica y la Universidad Espíritu Santo también. Hice un par de semestres allí y luego migré a Estados Unidos buscando terminar la universidad. Eventualmente terminé la universidad en New Jersey. Regresé a Ecuador a ser profesor universitario en la Universidad Católica. Estuve dando clases 6 meses y luego, buscando profundizar los conocimientos, fui a Londres a buscar terminar una maestría. Hice la maestría en Inglaterra y luego quería conseguir un trabajo. Mientras estudiaba, pues como muchos migrantes, hacía trabajos muy básicos. Empecé limpiando oficinas, limpiando suelos, levantándome en la madrugada. Y fueron cuestiones que eventualmente me sirvieron para ir aprendiendo otras cosas que quizás no las hubiese aprendido aquí en Ecuador. Eh, Cuando terminé la universidad, ya la maestría allá, pude conseguir trabajo en un banco. Arranqué desde cajero y poco a poco fui escalando posiciones hasta llegar a ser gerente de banca privada en uno de los principales bancos de Inglaterra y bancos del mundo. Luego de 6 años en el banco, comencé a intentar armar una empresa. Comenzamos poco a poco con un empleado medio tiempo. Y bueno, hoy por hoy damos trabajo a 28 personas, tenemos operaciones en 4 países. Cuando de alguna manera ya era financieramente independiente, decidimos embarcarnos en otra aventura, que era devolverle un poquito a todo lo que había hecho Londres, una ciudad tan generosa, no solamente por mí, sino por muchos compatriotas que llegan día a día a Inglaterra en busca de oportunidades, y decidimos meternos en política. Mm. Gracias a Dios el sistema de Inglaterra es muy democrático. Le dan la opción al ciudadano de que pueda elegir entre un partido político o un ciudadano independiente. Y bueno, nos lanzamos a esta aventura, hicimos una buena campaña en la City de Londres, en la ciudad de Londres, el distrito financiero, y ganamos las elecciones, derrotando en las elecciones a 2 personas, una persona vinculada a la realeza, otra persona vinculada a una de las corporaciones de consultoría más grandes del mundo. Llevaban 11 años en el municipio, pero así es la democracia, cuando las urnas pues hablan, el Ujú. resto es menester de los políticos aceptarlas. ¿Y qué te puedo decir? O sea, en cuestión de, de haber llevado la bandera de Ecuador y haber logrado estas metas, obviamente me llena de orgullo, pero al mismo tiempo me llena de pena el saber que mi historia aquí en Ecuador no solamente que sería imposible, No hubiese sido la misma tampoco. no es, y peor aún, no es solo que es imposible que un conserje llegue a ser concejal o llegue a ser dueño de una empresa multinacional. El problema es que aquí es ilegal. Arrancando desde en el momento en que un conserje no puede trabajar por horas en una empresa y porque trabaja solamente unas horas puede estudiar en la universidad. Aquí de alguna manera hasta los grupos de izquierdas dicen, no, tiene que trabajar tiempo completo. Es decir, no vas a tener tiempo para estudiar y si eres conserje, siempre seguirás siendo conserje y tus hijos serán conserjes. Aquí, por ejemplo, yo no hubiese podido empezar mi empresa
con tan solo 12 libras, que vienen a ser $15. Aquí, para empezar la empresa, constituirla, necesitas mucho más Un dinero gran y capital. esperarte unos 3 meses a que te constituyan todos los documentos. No pudiese haber contratado a mi primer empleado tiempo parcial para ver más o menos cómo nos iba y eventualmente comenzar a tener más personal. Esta historia no hubiese sido posible de conseguir un trabajo con un solo currículum porque somos un centro financiero mundial. No, en Ecuador ni siquiera tenemos un sistema bancario que tenga toda la población bancarizada, sino que estamos secuestrados por una banca que cobra hasta el 28% de interés anual, en contubernio con un gobierno que tiene un impuesto a la salida de capitales que no deja que vengan capitales extranjeros para que seamos, en una economía dolarizada, el centro financiero de Latinoamérica. Mi historia sería ilegal porque yo no hubiese podido ser candidato como independiente para ni siquiera la alcaldía de Guayaquil o la alcaldía de Vinces o de Durán. Tendría que haber pactado con un partido político o con el dueño de un partido político o alquilar un partido político para poder participar. Entonces me doy cuenta que aquí en Ecuador la democracia ha sido secuestrada por los partidos políticos. Y eso es lo que hace historias como esta, de miles de ecuatorianos que triunfan en el exterior, que cuando estaban en Ecuador no tenían oportunidades. Y ya vienen unas elecciones en el 2025, Luis Felipe. ¿Cómo usted ve el panorama? A diferencia de allá Londres, con acá Ecuador, la política en los últimos años ha estado desestabilizada. Vimos recientemente la muerte cruzada, elecciones anticipadas, presidente que no ha podido culminar su periodo. Tenemos a otro que arrancó con una popularidad bastante alta, pero parece que va a la baja y se mantiene en ese hilo. ¿Cómo usted ve la política ecuatoriana, Luis? No veo ninguna esperanza de cambio. Lamentablemente nadie pide cambiar el sistema. Nadie viene a decir cambiemos las reglas del juego, robémosle el poder a los partidos políticos, vamos a devolverle el poder a los ciudadanos. Nadie habla de eso. En realidad, la única diferencia es el color de la camiseta, porque ni siquiera es que los partidos políticos tienen una ideología clara. Es lamentable ver que todos los políticos son más de lo mismo. Nadie habla de un modelo económico diferente, de insertar al Ecuador como un centro financiero internacional. Nadie habla de cambiar, por ejemplo, la constitución que tiene secuestrado este país, esa constitución del 2008. Nadie habla de cambiarla. Ni los partidos de derecha, ni los partidos de izquierda, ni los partidos de centro. Nadie habla de que los ciudadanos puedan elegir entre si eligen a un ciudadano común como su representante o eligen al representante de un partido. Aquí los partidos políticos no quieren que la gente escoja. Solamente dicen, bueno, es entre partido A, partido B, partido C. No tiene chance un ciudadano común y corriente que no tiene partido político, no tiene chance de ser candidato de nada. Ni siquiera candidato. Obviamente, peor las opciones de ser elegido por el sistema en el que estamos. Y creo yo que este problema de que los partidos no quieran que la gente elija, se da porque los partidos ya saben que la gente no los elegiría a ellos. Y creo que ese es el génesis de todo el problema de Ecuador, que la democracia ha estado secuestrada por los dueños de los partidos políticos. Y yo la llamo dueñocracia, en donde en realidad los representantes no van a representar al pueblo, sino que van a representar al dueño del partido. A los intereses políticos. A los intereses del dueño del partido o de las familias que tienen sus partidos políticos. Y si es que alguien no viene a cambiar ese sistema, Ecuador nunca va a cambiar. Simplemente cambiaremos de color, de logo en la papeleta y no cambiará nada más. Porque lamentablemente son 5 o 6 familias que se han estado repartiendo el poder durante los últimos 50 años. Luis, pero ¿es culpa del pueblo como tal o del político que te promete algo y llega al poder y no cumple? Porque la ciudadanía de su parte, creería yo, que en los últimos años ha tratado de darle un cambio a la imagen política del país. Tratan de ubicar otro presidente, pero cuando llega al poder la gente se decepciona. Y así mismo como la gente te muestra su apoyo, en su momento te puede dar la espalda. Ya, Luis. Correcto. A ver, el problema es del político. El problema es del sistema político, de los arquitectos del sistema político. Y te explico brevemente cómo funciona la dueñocracia. Tú has estado en estos micrófonos, es muy conocido tu programa. No me tienes que decir por quién votaste, pero ¿te acuerdas por quién votaste en las elecciones pasadas? Que fueron hace poco. ¿Por qué lista votaste? Para asambleístas nacionales, por ejemplo. ¿Sí te acuerdas?
Tú votaste por 15 asambleístas nacionales en una plancha de 15 asambleístas. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el segundo de la lista? ¿O no? Porque votaste por 15 de ellos, ¿no? Bueno, es que yo voto en blanco. Ok. Aquí mis amigos saben que yo voto en blanco. Ya. El único que sí voté y que no sé si me arrepiento o no, pero fue por el presidente Noboa. Que ahí sí voté por él, pero asambleístas no. Y por asambleístas no. No, porque Siempre ahí has votado en generalmente blanco. soy en blanco, ajá. Y mis Ya. papás me dicen, pero Lisa, no regales tu voto. Pero es que yo le digo, papá, no sé, no me conquista, incluso ni en los debates, ¿sabe? Entendido. Ujú. Y no te juzgo, porque el sistema está hecho precisamente para que nadie pueda convencerte, sino que votes por una marca. Incluso la gente que te dice, yo sí voté por tal lista. Y le preguntas, ok, de esa lista, ¿te acuerdas cómo se llamaba el segundo de la lista? Quizás el 90% olvida el nombre del primero, pero el 99% no sabe cómo se llama el segundo. Y quizás ese partido metió 5. Así es. Es decir, si le sigues preguntando cómo se llama el tercero, ya todo el mundo pierde. O dicen, yo no voté por él, voté por el primero que estaba. Correcto. Pero ese jaló a los otros. Jaló a pues. los otros. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos nadie conoce cómo se llama el cuarto, ni nadie conoce cómo se llama el sexto. Pero el cuarto entra por estar cuarto, aunque sea desconocido, y el sexto no entra por estar sexto, aunque sea desconocido. Entonces, como el cuarto entra solo por estar cuarto, él no tiene favor y temor con el pueblo, porque él sabe que el pueblo no lo conoce. Y porque no lo conoce, no lo pueden juzgar. Él tiene su favor y temor con el dueño del partido, que es quien decide si va cuarto o va sexto. Y si se porta bien, luego lo pone en segundo y entra seguro. Y si se porta mal, lo pone en décimo y se le acaba la carrera política. Entonces, lo que tenemos es que llegan todos estos asambleístas a la asamblea o a los consejos municipales, etcétera, etcétera, y tienen que portarse bien con el dueño del partido. Entonces, lo que tenemos en realidad es, luego de las elecciones, una mesa chica de 5 o 6 familias, dueños de partidos, que comienzan a llamar por teléfono a sus representantes y le dicen, hermano, tienes que votar así. Y si no votas, te Chao. fuiste. Entonces, lamentablemente, es una dueñocracia. Si alguien quiere cambiar esto de aquí, necesita transar con el dueño de un partido, porque la democracia en Ecuador está secuestrada por los dueños de los partidos. Le digo cómo es en Londres, por ejemplo. En Londres, si yo quisiera ser candidato a alcalde de Londres, no concejal, yo no necesito recaudar firmas, todo ese cuento que se inventan aquí. O armarme un partido político y tener que transar con el Consejo Nacional Electoral, nada. Yo lo que tengo que hacer es pagar $10,000 de depósito, ¿ya? Y me inscribo. Y punto. Si saco menos del 5% en las elecciones, pierdo mis 10,000. Si saco más del 5%, significa que no fui muy chimbador y que tenía mi propuesta y que la gente la apoyó y recupero mis 10,000. Y obviamente cada quien mata a su pato, como decimos aquí. Yo me tengo que pagar mi campaña, obviamente. Usted imagínese que en las elecciones pasadas, seccionales, hubo en todo el país 62,000 candidatos. ¿Qué pasa si comenzamos a voltear la tortilla? Lo que hablábamos de un cambio de sistema aquí. Y en lugar de financiarle la carrera política a los políticos, decimos que todo el que quiere ser candidato ponga 10,000 de depósito. Solo ahí recaudamos $620 millones. Eso es otro Banco del Pacífico. $620 millones significa toda la industria de flores, prácticamente. $620 millones nos alcanzaría para subir el bono solidario a $100, si en realidad nos interesan los pobres. Pero no recaudamos esos 620,000 y aparte le estamos dando cerca de 120 millones a los señores de la política para ellos sí tenerlos peinaditos y financiarle las carreras políticas. ¿Por qué tenemos que financiarle las carreras políticas a ellos si todavía no nos alcanza como país para financiarle la carrera de medicina a un joven pobre que luego puede llegar y curar el cáncer? Oiga, pero sin ellos tampoco, si ya piden ahí donaciones de sus partidos. Lamentable. 12:52 minutos. Oiga, Luis Felipe, la inseguridad en nuestro país es como un principal problema, el desempleo también, la corrupción. Hemos hablado de la democracia, que muy pocos políticos hablan esa parte aquí en nuestro país, Luis, pero ¿cómo cambiar entonces? ¿Qué Bueno, yo poder creo que hacer? se necesita una asamblea constituyente. ¿Cómo usted califica al presidente Noboa, Luis Felipe? Incompleto. Yo sé que aquí no hay esa nota. En Estados Unidos uno podía tener incompleto. No era 100, no era 0,
Y era en realidad peor que tener 50 o 70, creo que se pasaba con 70 en ese tiempo. Pero quizás por el promedio sacabas 60 y con el promedio de otras materias podías pasar. Pero si tenías un incompleto, no pasabas. Y creo que eso es lo lamentable del presidente Noboa. Todo está incompleto. Tenía buenas intenciones, pero un mal equipo y tiene incompleto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, él trató de hacer que los militares ayuden en el control interno, pero eso es incompleto. Creo yo que los militares tendrían que cambiar de función totalmente, cambio de sistema. Que los militares tengan como rol principal el control interno. Como por ejemplo, los carabineros en Italia o carabineros en Chile, que sea una policía militarizada. Permanentemente. Fíjese usted, por ejemplo. ¿Y eso no está en la consulta popular? No, es la ayuda. Okay. No es lo mismo que yo le diga, oye, ayúdame aquí un ratito. Porque se habla de una ayuda permanente. Que sea, no ayuda, que sea la función principal. Okay. Por ejemplo, mucha gente no sabe, Ecuador tiene unas fuerzas armadas 7 veces más grandes que las fuerzas armadas de Suiza. Y Suiza está en la mitad de Europa, que es una zona que ahorita está en guerra. Y ha estado en guerra constantemente durante los últimos 70 años. Suiza está en la mitad. Yo sé que ahora la guerra es en Europa del Este, pero es en Europa. Ecuador no ha tenido una guerra en muchos años. De hecho, tuvimos un conflicto hace 30 años, pero hace 30 años no fue una guerra declarada, fue un conflicto. Sin embargo, tenemos unas fuerzas armadas, no el doble, 7 veces más grandes que las de Suiza. Y Suiza es un país rico, nosotros somos un país pobre. Obviamente nosotros respetamos a las fuerzas armadas, pero creo que nosotros tenemos que reenfocar sus funciones en el control interno. Porque nosotros tenemos en Ecuador cerca de 80.000 policías y 80.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, 160.000 fuerzas del orden. Si somos aproximadamente 16 millones de ecuatorianos después del par de millones que han salido y han migrado, significa que nosotros tendríamos que tener un servidor de fuerzas del orden por cada 100 habitantes. Es decir, aquí en estas 2 cuadras que nos recorrimos ahorita, deberían haber unas 300 personas aproximadamente. Es decir, tendríamos que haber visto a 3 policías o 3 militares o una mezcla de 3 policías militares. Yo no vi a nadie. Entonces, ¿dónde están trabajando? Yo creo que tenemos que reenfocar las funciones y tenemos que hacer una gran auditoría, un gran control, para que la gente vea que por cada 100 personas alguien lo está cuidando. Lamentablemente, el imaginario social piensa que en realidad el militar hace sus ejercicios en la mañana y en la tarde pasa jugando vóley. Y es lamentable que destinemos gran parte de los recursos del Estado para que la gente juegue vóley. Tenemos que reenfocar todas estas funciones para el control interno, porque nuestra guerra hoy por hoy está en el frente interno contra el narcotráfico, contra los vacunadores, contra los delincuentes. Y tenemos que decir, vamos a perderle el miedo y vamos a hacer que, como en el pasado, que también había delincuencia, que por lo menos los ladrones se asusten y tengan que cubrirse el rostro, tengan que salir corriendo. Hoy muchas veces los ladrones son más bravos que la víctima. Y están mejor armados que las propias fuerzas del orden público, Luis. Correcto. Pero hay asambleístas que se oponen a esto, pese a que en la consulta popular el pueblo se pronunció y dicen que los militares deberían estar netamente en la frontera, Luis. Sí, yo creo que... ¿Y la asamblea cómo la califica? De hecho, que estamos hablando ya del poder legislativo. Bueno, la asamblea, lamentablemente, por sus funciones de cómo está armada esta arquitectura de dueñocracia, la asamblea es la representación de 5 dueños de los partidos políticos. Eso es. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas del Guasmo que viven en el Guasmo son asambleístas? Ninguna. Es pro el sistema. Nosotros no tenemos un sistema en el cual cada barrio tenga un asambleísta, por ejemplo. Pero una vez que llega a ser asambleísta, sí tiene 4 asesores o asistentes. Eso me parece una ridiculez. En Europa no es así. De partida no ganan sueldazos. Los políticos, por ejemplo, en mi caso, yo gano el equivalente por ser concejal de una de las ciudades más ricas del mundo per cápita. Yo gano la mitad de un salario mínimo. Si lo traspolamos a Ecuador,
estaríamos hablando de que yo debería ganar aquí $225 al mes. Es decir, si yo no tuviera mi negocio, si yo no tuviera mis ahorros, yo no puedo ser político. Y le encuentro la lógica, ¿eh? Alguna gente dirá, entonces los pobres no pueden ser políticos. Mi lógica es que si yo no he arreglado los problemas en mi casa y yo no sé cómo parar la olla, ¿cómo puedo ir a resolver los problemas a la ciudad? De una nación. ¿Verdad? Peor todavía de una nación. Peor todavía de una nación que no está caminando bien, sino que tiene grandes problemas y necesita gente capaz de arreglar problemas. De partida, creo que en la Asamblea debería ser un poco más consciente, entender que no es un trabajo tiempo completo, entender que la política es el arte de servir. Y no de servirse. Y no de servirse, de no arreglarse una carrera, sino no arreglarse, pues poder mandar a los hijos a escuelas privadas siendo representante del pueblo, de un pueblo pobre. Y creemos nosotros que cualquier reforma arrancaría, por ejemplo, disminuyéndole el sueldo a todos los políticos de elección popular, llámese que los asambleístas ganen 3 salarios mínimos vitales, dígase $1.300, y que todo arranque de allí, para que la gente pueda representar al pueblo y no representar a los dueños de los partidos políticos. También incluye que en lugar de que exista la plancha, que existan estos distritos donde a veces eligen una plancha de 5 asambleístas y donde, como habíamos hablado, el segundo se esconde detrás del primero, el primero lo arrastra, o hasta el tercero se esconde detrás del primero, y quien termina ganando es el dueño del partido, haciendo elegir a 2 de sus alzamanos camuflados, que cada distrito, que cada mini distrito, llámese barrio, distrito, como se le quiera llamar, elija a uno. Ahí ya no hay plancha, pues. Ya sabes que votas por uno u otro, u otro. Ahí nadie se puede esconder en la plancha. Y como no se puede esconder en la plancha, el dueño del partido ya no tiene vela en ese entierro. Así es, 13 horas. Le queremos agradecer a Luis Felipe Tillería, concejal de la Ciudad del Hombre. Hemos dialogado importantes temas de la política en nuestro país y esas diferencias, ¿no? Que todos quisiéramos ese cambio, ¿no? Gracias. Bueno, para nosotros la esperanza es que no somos pocos migrantes. Somos cerca de 3 millones de migrantes, sí, que ya han visto cómo las cosas funcionan en otros países, y creo que en ese rumbo vendrá el cambio para Ecuador. Así será. 13 horas. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Que tenga excelente día. Nosotros